Por eso hoy quiero platicar con la iglesia cómo es la elección de un apóstol de Dios. Tomando, hermanos, mi elección como ejemplo, hermanos, y dando testimonio de la misma, para que, quedando en vuestras mentes y en vuestro corazón, siempre defendáis la misma y unidos hasta el último aliento, continuemos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Hay cosas secretas en lo íntimo, en lo secreto, hermanos, en los misterios de nuestro Dios, ocultos para el hombre. Misterio oculto entonamos en una alabanza, que el hombre qué cosa, pero que Dios poco a poco lo va dando a conocer según su voluntad y según el plan que Él ya tenía. ¿De cuál plan estoy hablando? De un plan que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Lo que quiero decir, iglesia del Señor, que lo que nos va sucediendo hoy en día o día tras día no es mera coincidencia. No son cosas que Dios en el momento o en el instante va, hermanos, sacándonos respuesta a ellos. No, Dios ya tiene todo perfectamente planeado. Y no hay ni siquiera, hermanos, una hoja de un árbol que se mueva sin ese conocimiento hermoso de nuestro Dios. Porque todo lo que pasa y lo que ha de pasar, Dios ya lo tenía contemplado en ese plano. Y dividiré mi explicación, hermanos, en 3 puntos. El primero, hermanos, en lo que es la elección. Y vuelvo a recordarle a la iglesia que me tomaré, hermanos, de ejemplo, porque yo no me avergüenzo. Ha habido hombres que me han preguntado: oiga, ¿y de veras a usted Dios le habló? Y yo les digo: sí, yo escuché la voz de Dios. Algunos se quedan sorprendidos. Otros, hermanos, sueltan una sonrisa de incredulidad, como diciendo: yo no lo creo. Yo no vengo, hermanos, para, hermanos, venir a convencer a los que yo quiera o a quien yo, hermanos, pueda convencer. Yo vengo a hablar una verdad. Y es Dios el que obra en los corazones, porque por mi palabra y por mi boca sale la voz de Dios, esa voz del buen pastor, y el que es de sus ovejas escucha esa voz. No la voz de Nazón, no la voz de Samuel, no la voz de Pablo, no la voz de Pedro, no, la voz de Dios, que es por medio de su evangelio. Escucha esa voz y la sigue. Y se siente mal, hermano Nazón, cuando la gente no le cree. No, no me siento mal, siento lástima. Qué tristeza, Señor, no son de los que tú has abarcado. Pero hay otros que se sorprenden. ¿Y cómo sucedió? ¿Y cómo es esa voz? Platíquenos, hermano, ¿cómo pasó aquello? Señor, aquí hay una ovejita que está inquieta, que quiere reconocer tu voz. Por eso hoy vengo y digo, me tomo de ejemplo, porque no me da vergüenza decir: yo soy Nazón Joaquín, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo según su voluntad. Así es que hablaré de la elección y diré acerca de mi elección. Es una elección que inició antes de yo nacer. Antes de la fundación del mundo, el Señor, hermanos, ya tenía destinado, hermanos, esta elección. Aún mi padre Samuel y mi madre Eva no se habían unido, hermanos, en matrimonio, y Dios, hermanos, ya me tenía en su plan divino. Mi cuerpo aún no existía, mi espíritu aún no había sido formado, y yo ya estaba en el propósito de Dios. Hoy estamos viendo mi trabajo, y vienen ustedes, hermanos, a manifestar alegría y a decir cuántas cosas se han hecho en estos 3 años. Ay, varón de Dios, cuánto ha trabajado, cuánto ha hecho, cuánto ha logrado.
Los hombres del mundo, hermanos, alaban, hermanos, el trabajo que su hermano lleva y dice, es un hombre muy estratega, es un hombre muy inteligente, mira cómo mueve las masas. Yo te lo digo y te lo he dicho desde el primer día, no, hermanos, yo no soy. Eso no es verdad. Que aunque tú has venido, hermanos, a honrar este trabajo, yo te lo digo una vez más el día de hoy, todo lo que hemos vivido estos 3 años, toda esa prosperidad, toda esta bendición que tú has vivido, porque tú la has vivido, porque lo hemos hecho tú y yo en conjunto. Pero esto no es ni nuestro esfuerzo, ni nuestra estrategia, ni nuestro conocimiento humano. No, hermanos, es Dios quien diseñó desde entonces estas hermosas batallas espirituales. Este era su plan. Yo solamente estoy cumpliendo lo que Él ya había formado y ya había escrito allá en su plan divino. Por eso Jeremías nos enseña y nos dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, la elección de un hombre de Dios no es en el instante. No es como con los hombres que cuando muere, hermanos, un papa, un director, un presidente de alguna iglesia, los hombres empiezan a ver entre aquellas personas quién es el que más podría, según su capacidad, según su conocimiento humano, según su inteligencia, hermanos, humana. Y el hombre empiezan a buscar quiénes son los que podrían ocupar el lugar para dirigir aquella agrupación religiosa. Pasan días, pasan elecciones, pasan inclusive años, y a veces no encuentran a la persona adecuada. Eso pasa con ellos. Pero en la iglesia de Dios, esto no sucede así. Dios ya tiene todo perfectamente. ¿Sí, hermanos? No durmió el hermano Samuel y el Dios empezó a buscar a ver quién. Porque si así fuera, yo sería el último de la lista, digno y merecedor de ocupar este lugar. Pero cuando agradó a Dios, el cual, como lo dice Jeremías, el cual me escogió antes de que fuese yo formado en el vientre de mi madre, y me conoció, porque Él formó e hizo mi espíritu. Mi alma aún no existía, porque quien la forma es Dios. Y esa alma, hermanos, se forma cuando, hermanos, aquel embrión se está desarrollando en el vientre de la madre. Así es que antes de la fundación del mundo, mi espíritu tampoco todavía se había formado. Y Dios, aunque mi cuerpo y mi espíritu no se habían formado, Dios ya me tenía preparado un plan. Era yo un proyecto de Dios. Y este proyecto que soy yo, hermanos, se ha hecho realidad. Luego, después de que Dios planeó todo, Dios me conoció. Sin haber sido aún yo formado, sin que mi cuerpo haya tenido todavía, hermanos, un color de piel, un color de ojos o de pelo. Solo una cosa conocía el Creador, mi alma y mi espíritu, porque Él lo hizo a su voluntad, me hizo a su gusto. Por eso es que soy enteramente para su servicio, soy su siervo para siempre. No hay, hermanos, caducidad en la elección de Dios. Ayer nos leían los hermanos de un hombre, hermanos, que dirigía la iglesia aquí en México, y hace unos años atrás del hombre, hermanos, que dirige una de las iglesias más grandes del mundo, que se retiran y que dicen ellos, por la edad ya nos jubilamos. En el caso de la iglesia de Dios no sucede así. Hasta nuestro último aliento estamos viendo por la iglesia. Lo podemos comprobar con los apóstoles primitivos, pero aún mejor
conocimos a dos grandes apóstoles, Aarón Joaquín y Samuel Joaquín, que hasta el último aliento estuvieron ellos luchando por este hermoso evangelio. Así es que Dios, hermanos, solamente había conocido mi espíritu y mi alma, porque es lo que Dios primero crea conforme a su voluntad. Después de haberme conocido, el Señor me santificó. Me hizo santo y perfecto por su puro afecto y voluntad, según lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Me dio la limpieza de mi alma, preparada desde antes de nacer. Aún estaba en el vientre de mi madre y ya contaba con la santificación de Dios. Pero yo no sabía que era un elegido. Así como el apóstol Pablo, no, hermanos, tenía un conocimiento de lo que Dios tenía para él en su plan. Y dice la palabra de Dios, él, hermanos, perseguía a la iglesia y conforme a sus costumbres y tradiciones judías, hermanos, él iba, hermanos, persiguiendo a la iglesia con coraje, con odio, con celos, con envidias, al ver la prosperidad de la iglesia. Pero él mismo nos da testimonio, al igual que yo lo he dicho hace un momento, pero cuando agradó a Dios. Sí, hermanos, aquel hombre que segundos atrás traía solamente un pensamiento, perseguía a la iglesia del Señor, en cuanto oye la voz del Señor, lo primero que hace en respuesta dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? No sabía entonces que me había, hermanos, apartado desde el vientre de mi madre el Señor. Y así como el apóstol Pablo, yo también vivía, hermanos, como cualquier ser humano. Yo no sentía en mi vida ninguna, hermanos, situación especial o de distinción. Me sentía en mi niñez como cualquier niño. Aún aquellos mismos que convivían con su hermano, corríamos en la calle, jugábamos, me tropezaba, caía, lloraba, me reía, era semejante a cualquier niño. Llegué a mi juventud y de la misma forma, no hubo nada excepcional. Igual que los más compañeros, yo jugaba, yo me iba a jugar con ellos fútbol y me iba caminando a hacer ejercicio a la barranca y era semejante a ellos y no había ninguna diferencia. Se casó su hermano y al igual que todo hombre casado, tomó la responsabilidad de mantener mi hogar. De ahí mi padre me puso un negocito, una paletería, para que yo viviera de ella y alimentara mi casa. No era un hombre especial, no era un hombre, hermano, señalado todavía, porque todavía no se manifestaba la voluntad de Dios. Posteriormente, el varón de Dios me da la oportunidad de unirme, hermanos, a su cuerpo ministerial. Y al igual que mis compañeros, siempre me esforzaba tratando de alegrarle. No digo que no cometí muchos errores, pero, hermanos, siempre buscando agradar al apóstol de Jesucristo. Mayor que ellos, no, al contrario, a muchos de ellos yo los admiraba y hoy los sigo admirando. Y los veía yo tan grandes, y los veía yo tan sabios, y los veía yo tan capaces. Y siempre mi sueño y mi ilusión era: Dios me ayude a hacer, aunque sea la mitad de cualquiera de ellos, para ser de utilidad al apóstol de Jesucristo. Porque en mi vida, hermanos, no había absolutamente nada diferente a las demás personas. Nada era distinto a entre mis compañeros y mí, sino que era, hermanos, uno más entre la humanidad, uno más entre la iglesia, uno más entre el cuerpo ministerial. Hasta aquel 8 de diciembre del año 2014. Ese día fue todo diferente. Estaba su hermano en la recámara donde, hermanos, estaba postrado mi padre, y buscó ese lugar entre aquella cama, entre aquel closet, hermanos, que estaba ahí pegado a la cama, y entonces su hermano dobló sus rodillas con aquel dolor que sentía. Según mis planes, yo decía, si mi padre llegase a dormir, yo me voy a ir
no de la iglesia, me retiraré del cuerpo ministerial, porque ya no veía yo aquella figura que me iba a cuidar, aquella figura que me iba a proteger. Yo sentía que sin Él, hermanos, iban a venir personas que nos iban a destruir y iban a hacer de nosotros, hermanos, lo que bien quisieran. Y en mis planes materiales y humanos, dije en mis planes materiales y humanos, yo decía, yo me voy a ir lejos, allá voy a buscar una obrita, lejos de Guadalajara, donde yo pueda buscar mi salvación, sabiendo, hermanos, que no podemos nosotros dejar la obra del Señor. Caí de rodillas y empecé, hermanos, a llorar, porque sí me sentía solo, y empecé a expresar aquellas palabras: Señor, me duele mi pecho, me duele mi corazón, me duele mi cuerpo, Señor, me duele todo. No tengo a quién recurrir, no tengo a quién ir. No soy una persona de un carácter sociable para decirle: ven amigo, ven compañero, ven hermano, ayúdame. No, Señor, pero yo sé que yo puedo ir a ti. Consuélame, Señor, dame tranquilidad. Me siento desesperado y me siento en este momento, ¿qué voy a hacer? Cuando en aquel momento yo escuché una hermosa voz: ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Yo me levanté, hermanos, rápido, porque aquella voz me sorprendió. Y aunque no era una voz humana, hermanos, pero yo no tenía la experiencia de hablar con Dios. Yo abrí mis ojos y me levanté y volteé a mis lados, creyendo que algún familiar, hermanos, quería interrumpir mi oración. Salí a asomarme a la puerta y, hermanos, no veía absolutamente a nadie. Al fondo del pasillo, que estaba exactamente enfrente de aquella puerta, veía a todos mis hermanos y parte de la familia esperando a que sacaran el cuerpo que ya estaban preparando. Yo me volví a hincar. Yo ya sabía que era la voz de Dios. Nunca me imaginé que fuera para mí, pero yo me hinqué preguntándole: Señor, ¿qué está pasando? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a elegir? ¿Qué está sucediendo? Y Dios no es un Dios de confusiones. Vuelvo a oír aquella hermosa voz, ya en pleno conocimiento de que era Dios el que me estaba hablando. Naasón, tú estarás al frente de este pueblo, y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún más.